por ejemplo, los retiros que se me han dado, las charlas que se me han dado, todos son un regalo de Dios. Y cada día he tenido la oportunidad de descubrir, de aprender, de sanar, de reflexionar, de recibir, de valorar, de agradecer. Yo qué sé, por ejemplo, nada más que piensen en este último viaje que han hecho a Jesús María, todo lo que han recibido, para crecer, para dar, para ser más de Jesús, para unirse más a Jesús Eucaristía, para unirse más a Jesús en la espiritualidad de la cruz. ¿Te has dado cuenta del inmenso regalo que has recibido? O cuando vas a un curso, cuando haces unos ejercicios, cuando vas a un retiro o al viaje de Jesús María, me da igual, cualquier cosa. ¿Has tomado solo una actitud receptiva? Es decir, me siento en mi sillón, cruzo las piernas y a ver qué me dice este padrecito, ¿no? Ahora por la conferencia. O, por el contrario, ¿cuál es mi actitud interna? ¿Una actitud solo receptiva o proactiva con lo que aquí se va a decir? No es lo mismo estar sentado y bien dispuesto que estar en la cama con la computadora y tumbado. No es lo mismo. Eso no es lo mismo. Se necesita tener una actitud activa que implica un lenguaje interno, pero también externo. Bueno, pues bien, pues estas reflexiones que hoy comenzamos se quieren presentar efectivamente como eso, como un gran regalo por parte del Señor. Y la espiritualidad de la cruz es un regalo muy especial, con un gran contenido, que es lo que está dentro del regalo, ¿no? Porque nadie, y todos lo hemos experimentado, se acerca a la espiritualidad de la cruz, nadie sale con las manos vacías. Si tiene una actitud proactiva, si tiene una actitud honesta de querer meterse en la reflexión, no una actitud meramente receptiva. Entonces, ¿qué se necesita de mi parte? ¿Qué se necesita de tu parte? Pues se necesita de mi parte varias actitudes, que son las siguientes. Se las he intentado enumerar de esta forma. Por un lado, necesito hondura. Es decir, no voy a asistir a la presentación de una película, por muy buena que sea. No voy a asistir a la presentación de un espectáculo, ni a una obra de teatro, en que yo me siento y el escenario está delante de mí y yo no me implico. Se necesita hondura, que como decía antes, implica de mí una actitud interna, pero también una actitud externa, para saber dónde me estoy metiendo, para pensar que aquí no se van a decir cosas que se quedan en lo exterior, sino que me va a implicar dentro de mí. La segunda actitud que se necesita es profundidad. Tenemos que tener en cuenta que aquí vamos a reflexionar sobre temas que no se quedan en la superficie. Ustedes ya tienen un camino recorrido. Ustedes no son novicios, no son novicias en la espiritualidad de la cruz. Pero necesitamos una actitud profunda para meternos dentro de lo que aquí vamos a reflexionar. Vamos a ir al fondo
de las cosas. Y eso implica de mi parte tener la capacidad de poner los talentos que Dios me ha dado para preguntar, para comprender, para no quedarme en la superficie, para después de la reflexión levantar la mano y yo esto no lo he entendido, yo quisiera profundizar en esto, etcétera, etcétera. Lo que no ha quedado claro, ir más al fondo. En fin, que ustedes tomen actitudes profundas. Otra actitud que se necesita es apertura. Tener la mente abierta a lo que el Espíritu Santo nos quiera decir. A cada uno, tal vez, de una forma distinta, porque cada uno es distinto. Pero tenemos que tener el corazón y la mente abiertas. No, es que esto es así porque sí, yo no... No, vamos a tener la mente abierta, tanto por parte de ustedes como por mi parte. Y si me tienen que corregir, pues me corrigen. Pero tenemos que tener todos la mente abierta y no estar cerrados. Y si yo digo algo mal, pues ustedes me corrigen y yo lo cambio. Porque tenemos que tener la mente abierta. Por otro lado, todos sabemos, en la espiritualidad de la cruz sobre todo, que tenemos que ser dóciles al Espíritu Santo y no poner resistencia y sacar las uñas y empezar, como ese perro, a romper todo lo que está a mi alrededor. No, docilidad, no resistencia a las mociones del Espíritu Santo. Por otro lado, también necesito sencillez. Las cosas de Dios no son laberínticas. Las cosas de Dios no son como laberintos. Si hay una característica de todos los escritos, de todos los místicos, es, en el fondo, la sencillez. Todo lleva a la unidad. A Dios no le encanta a Dios no nos pone trampas. Dios no nos pone caminos dificultosos en cuanto que son como laberintos. Como que Dios no es un enigma. Dios es un misterio, pero que es muy distinto al enigma. El misterio es una realidad que quiere ser descubierta. Es como ya lo dije, creo que ya les dije una vez este concepto, ¿no? El misterio es como un mar cristalino, de aguas profundas, que invita a que te tires sobre esas aguas. Y cada vez que vas profundizando, te invita a que profundices más. Y te invita a que profundices más y que te maravilles más. Eso es el misterio. El enigma es un mar, sí, pero congelado. El enigma no quiere ser descubierto. El enigma no quiere que te lances a él para que lo descubras. El enigma, si tú te lanzas, te rompes la cabeza. No quiere que lo penetres, ¿no? Y te quedas siempre fuera. Esa es la diferencia entre misterio y enigma. Y el misterio es algo abierto, cristalino, nada complicado. Lo único que se necesita es lo que hemos dicho antes: hondura, profundidad, apertura, sencillez, docilidad. Además, se necesita capacidad de asombro. Tener la disposición de querer asombrarse por el misterio que Dios nos ofrece en la espiritualidad de la cruz. Y digo misterio, no digo enigma, digo misterio de la espiritualidad de la cruz. Hay que lanzarse en la espiritualidad de la cruz para descubrir los tesoros y querer descubrir más tesoros. Y cuando descubramos uno, hay más que se nos están esperando. Eso es misterio, no se agota, pero siempre quiere ser descubierto el misterio. Esa es la diferencia. Capacidad de asombro. También tenemos que tener la actitud de querer aprender, naturalmente. Estamos todos, ustedes y yo, estamos en una etapa en que estamos en determinado nivel. Bueno, pues hay otro nivel que nos está esperando y hay que saltar al nuevo nivel en que se nos están esperando
otras facetas del misterio, otras facetas de la espiritualidad de la cruz. La espiritualidad de la cruz no se agota nunca, si no, no sería espiritualidad. Entonces tenemos que tener esa capacidad de aprendizaje, pero también capacidad de reaprendizaje. Porque nosotros efectivamente ya somos de la espiritualidad de la cruz, es más, somos de la alianza de amor. Ya sabemos muchas cosas, pero tenemos que saber más. Ya no lo sé todo. Tenemos que reaprender más cosas. Reaprender más cosas. Hemos estado en un sitio en el que hemos aprendido, hemos saltado a aprender más y ahora tenemos que saltar a reaprender más cosas. ¿Quién es el responsable de todo esto? Pues cada uno de nosotros. Ustedes, por un lado, cada uno de ustedes y yo también. En lo que a mí me toca, en el papel que a mí me toca y en el papel que a ustedes les toca. El responsable de la fecundidad de estas reflexiones eres tú. Yo como expositor, pues buscaré la forma de documentarme, meditar, orar, reflexionar, escribir, hacerlo lo mejor que pueda, etcétera, etcétera, etcétera. Resolver las dudas que yo pueda resolver si es que soy capaz. Soy solamente eso, un compañero moderador en este camino. Pero el responsable de que este curso o de estas reflexiones salga adelante, valgan la pena, ese eres tú. Cada uno de ustedes. Pero no como alianza de amor, sino cada uno de ustedes personal, delante del Señor. ¿Qué resultados puedo obtener yo de este taller o de esta reflexión? Pues puede ser un resultado excelente, puede ser un resultado bueno, regular, o puede ser un resultado malo. Esas son las tres posibilidades que podemos obtener en este periodo, que no sé cuánto será, si serán 2 o 3 meses, en fin, no lo sé. Y eso, el que sea excelente, que sea regular o que sea malo, depende de mí en lo que a mí me toca y de ustedes en lo que a ustedes les toca. Por lo que toca a Dios, eso está garantizado, el curso será excelente en el resultado. Eso no cabe en la menor duda. El curso será excelente, ya que amorosamente nos concede su gracia, a cada uno personalmente en su intimidad. Por mí, pondré lo mejor de mi parte. Por tu parte, tendrás que poner lo mejor de tu parte con esas actitudes, ustedes y yo, de hondura, profundidad, sencillez, aprendizaje, apertura, etcétera, etcétera, capacidad de asombro. Vale. Dicho todo esto, ¿cuál va a ser el temario del curso, de estas reflexiones? ¿Cuál va a ser el temario? El primer tema que vamos a ver, de forma general, voy a darle aquí adelante. El primer tema va a ser la espiritualidad de la cruz, en general. Ese va a ser el primer tema. ¿Y cuál será el resultado de este primer tema? Pues un resultado excelente en este primer tema sería que conozco, que entiendo y que asimilo, es decir, lo hago parte de mí, de mi vida, lo que es vivir una auténtica espiritualidad. Y además, me desarrollo de una manera integral. Y la desarrollo integralmente en mi vida, de tal manera que lo que yo pienso, la fe que tengo,
se manifiesta en mi vida cotidiana. Ese sería un resultado excelente. Ese sería un resultado excelente. ¿Qué sería un resultado regular en este primer tema? ¿Qué sería un resultado regular? Pues sí, que conozco, que entiendo bastante bien lo que quiere decir espiritualidad, pero se me queda sin hondura y sin profundidad. Es decir, lo sé. A nivel de teoría, lo sé. Y ya está. Y no tiene implicación en mi vida. Ese sería un resultado regular. ¿Cuál sería un resultado malo en este primer tema? Pues que conozco, medio entiendo los contenidos, no estudio, no busco ayuda, no me formo por mi cuenta, porque al final de este taller, al final de del día de hoy, les daré una serie de libros que ustedes pueden consultar. No consulto, no busco ayuda y mucho menos, por supuesto, mucho menos lo relaciono con mi vida. Eso sería un resultado malo. Bueno, ese entonces sería el primer tema que vamos a ver, espiritualidad de la cruz. El segundo tema, ¿cuál va a ser? El segundo tema va a ser Cristo sacerdote. Como saben, es uno de los pilares de nuestra espiritualidad. Cristo sacerdote. ¿Cuál sería un resultado excelente de esta reflexión? Una pregunta, perdón. Pues que descubro, entiendo y asimilo que Cristo es sacerdote, el por qué y para qué de su sacerdocio, así como las implicaciones que tiene esto en mi vida diaria. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué implicaciones tiene en mi vida diaria Cristo sacerdote? Pues sí, las tiene, las tiene. Un resultado excelente sería precisamente este, ¿eh? Que asimilo lo que significa Cristo sacerdote y que tiene una implicación directa en mi vida. Un resultado regular en este segundo tema, ¿cuál sería? Pues que conozco, entiendo, ¿vale? Que Cristo es sumo y eterno sacerdote, el origen, fin y sus características, pero no lo relaciono con mi vida diaria. Y porque muchas veces lo decimos, sí, Cristo sacerdote, sí, 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 sí. Pero es algo que se queda al margen, no como un misterio, sino como un enigma. Y entonces yo estoy en mi roca, sentado, sentada, en mi roca fuera de ese mar, que lo he convertido en un enigma, pero no me lanzo a ese mar. Sí, está ahí. Y además lo veo como un mar inmenso, efectivamente, Cristo sacerdote, es verdad. Pero de hielo, sin límites, pero de hielo, no soy capaz de penetrar en ese mar. Eso sería un resultado regular. ¿Y cuál sería un resultado malo en este tema? Pues sería que conozco, entre comillas, que Cristo es sacerdote, no entiendo bien por qué, no hago nada por entenderlo y mucho menos, por supuesto, por asociarlo a mi vida. ¿Eh? Este sería un resultado malo. ¿Cuál sería el tercer tema? El tercer tema que veremos a lo largo de estas reflexiones será mi sacerdocio bautismal. ¿Vale? Cristo es sacerdote y otro tema es mi sacerdocio bautismal, que como saben es otro pilar fundamental en la espiritualidad de la cruz. ¿Cuál sería un resultado excelente? Pues un resultado excelente sería que descubro, que entiendo y asimilo que gracias a Cristo yo también soy sacerdote. Desde mi día, desde el día del bautismo.
yo soy sacerdote. Y entonces aprendo a hacer de mi vida diaria una ofrenda. Es decir, lo que decía nuestra madre, la vida una Eucaristía y la Eucaristía mi vida. Aprendo a celebrar mi Eucaristía diaria y a ser puente que una a Dios y a mis hermanos. Ese sería un resultado excelente. ¿Cuál sería un resultado regular en este tercer tema? Pues que efectivamente conozco y entiendo que la luz del sacerdocio de Cristo y desde mi bautismo soy sacerdote. Pero no entiendo la trascendencia de esto y no lo hago vida. Voy entendiendo el valor de la Eucaristía diaria, pero en realidad no la celebro. Voy a misa porque voy a misa, pero no hago de la misa mi vida, ni de mi vida una misa. Entonces me he quedado en un resultado regular, no propio de un alma de la alianza de amor. ¿Cuál sería un resultado malo en este tercer tema del mi sacerdocio bautismal? Que oigo, solamente oigo, que yo también soy sacerdote. No entiendo muy bien por qué. No lo leo, no lo estudio, no pregunto mis dudas y mucho menos lo hago realidad en mi vida personal. Lo he oído, pero bueno, es algo que está ahí. Oigo que tengo que ofrecerle a Dios mi vida y asisto solo los domingos a misa. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. El cuarto tema que vamos a ver. Si antes hemos visto Cristo sacerdote, ahora vamos a ver también, separadamente, Cristo víctima. Porque también sabemos que es otro pilar fundamental en la espiritualidad de la cruz. ¿Cuál sería un resultado excelente en este tema? Que me creo que soy hijo de Dios, que he llegado a tener la experiencia profunda de Jesús, la que tuvo Jesús en su bautismo, que es el saberse hijo, hija, amado de Dios. Y entonces descubro y aprendo a hacer su voluntad. Descubro un nuevo modo de ver y de vivir el sacrificio. Descubro un nuevo modo de ver el dolor en mi vida y en la vida diaria. Y aprendo a ser contemplativo y solidario con el dolor humano, como Jesús. Ese sería un resultado excelente. ¿Cuál sería un resultado regular? Pues porque no me implico con profundidad y hondura, conozco y entiendo muchas cosas que me gustan. Descubro la importancia de hacer las vidas. Pero, como no me he acercado con hondura, asombro y profundidad, se quedan en la periferia, se quedan en la intención. Nada más. ¿Cuál sería un resultado malo en este cuarto tema de Cristo sacerdote, de Cristo víctima? Pues sería que asisto cada semana a la explicación o cada 15 días, como nosotros a la explicación o al retiro que se esté dando en ese momento, pero nunca me cae el 20. Nunca me ha caído el 20. Sé que todo esto es muy bueno, pero me justifico de 1000 maneras para no llevarlo a la práctica, porque no me ha caído el 20.
en la vida, no, y no llevarlo a la práctica en mi vida cotidiana, ¿no? Bien. ¿Cuál sería el quinto tema que vamos a ver? Pues algo naturalmente que es imprescindible verlo. La cruz del apostolado, que lo sabemos, hemos meditado mucho sobre ella, nos apasiona, la amamos, la queremos, la veneramos, la llevamos en el pecho, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería un resultado excelente? Pues sería, por supuesto que conozco y entiendo cada uno de los elementos de la cruz del apostolado, ¿vale? Y los relaciono con los contenidos de estas reflexiones y con las que vamos a ver más adelante. Y lo relaciono con mi vida diaria. Es decir, que la cruz del apostolado misteriosamente se cristaliza, se permea en mi vida diaria. Ese es el objetivo de la cruz del apostolado. No tenerla como imagen. No se trata de eso. Naturalmente hay que tener la imagen, no estoy diciendo que no, entiéndanme. Pero no se puede quedar ahí. No se puede quedar ahí. Un resultado regular sería que, por supuesto, enumero cada uno de los símbolos, de los signos, de los elementos de la cruz del apostolado. Y recuerdo muy bien lo que significan. Pero ya está. La cruz del apostolado, sí, el Espíritu Santo, las llamas, el fuego, la corona de espinas, la lanza, la cruz interna, la cruz grande, las luces de atrás, las nubes. Sí, lo conozco, sé. Pero ya está. Ya está. ¿Cuál sería un resultado malo? Pues que me acuerdo más o menos de los elementos de la cruz del apostolado, pero no entiendo realmente lo que significan. Yo supongo que en la alianza de amor eso nunca sucederá. Nunca sucederá. Pero bueno, hay muchas personas que viven la espiritualidad de la cruz, o nos consideramos en la espiritualidad de la cruz sin penetrar en lo que significan cada uno de los símbolos. Bueno. El último tema que veremos será el sexto, será la oración, la formación y la participación dentro de la espiritualidad de la cruz. ¿Cuál sería un resultado excelente? Pues que asisto, naturalmente, puntualmente, a las reflexiones que la Alianza me propone, participo, leo, estudio, resuelvo dudas, investigo. Además, participo en todas las actividades que la Alianza de Amor me propone, me organizo para vivir alegre y conscientemente los retiros, los ejercicios, lo que sea que la Alianza me proponga, y hago un examen diario de conciencia y la oración forma parte de mi vida diaria. Eso sería un resultado excelente. ¿Cuál sería un resultado regular? Pues sí, mi asistencia y mi puntualidad es buena. Cumplo con mis tareas. Pero la pereza y la falta de organización a veces me gana. Y eso se refleja en todo. Otra vez reflexión. Otra vez retiro. Vale, voy a hacerlo. Otra vez un viaje a Jesús María. Venga, bueno, venga. Vale. Nos quedamos a ese nivel. Asisto a los retiros. La verdad es que me gustan los retiros, pero no hago que el contenido de ellos penetre en mi vida.
Soy inconstante en la oración, inconstante en mi examen de conciencia, en cómo estoy en este camino de seguimiento de Jesús, en la alianza de amor, que es un camino comprometido, directo, que no es cualquier cosa, que es muy serio. Y me quedo solamente ahí. ¿Cuál sería un resultado malo? Pues sigo pensando que venir de tanto en tanto a la formación es suficiente. Ahí me mantengo. Y no tengo hambre de crecimiento intelectual ni de crecimiento espiritual. No sé en qué punto de, de, de la espiritualidad estoy, dónde me siento, estoy muy lejos, estoy muy cerca, hombre, no estoy mal, bueno, me queda mucho, pero joder, yo voy avanzando. No, no me interesa. Soy solamente una persona receptiva que no se implica, que no toma acciones para seguir formándose, para seguir profundizando, para conocer sobre espiritualidad, para meterse en las Sagradas Escrituras. En la parroquia o el templo de Huesotitla me ofrece un montón de posibilidades, pero no, eso no. Oigo que me invitan, que me animan, me piden cooperación, me recuerdan que soy responsable de mi proceso espiritual, pero me cuesta organizarme, me da pereza, mejor me justifico, tengo tantas cosas, etc. La oración, por supuesto, no forma parte de mi vida cotidiana. Rezo el rosario de vez en cuando, eso sí, pero eso es rezar. Aquí se está hablando de oración. Oración, no rezar, que hay que hacerlo, por supuesto, pero aquí se está hablando de oración. La espiritualidad de la cruz habla de oración. De rezar también, pero sobre todo de oración. Bueno, pues esto es en conjunto el panorama de los temas que vamos a ver durante estas reflexiones. Como antes les decía, les adjunto aquí una bibliografía que les puede servir, u otra que ustedes puedan averiguar, pero que les puede servir como por su cuenta, ustedes son responsables, su cuenta, meterse en todo esto. Porque hay que hacerlo, no basta con una actitud receptiva de ponerse delante de la pantalla. Hay que buscar, hacer más cosas. Y entonces, unos libros, unos autores y unos libros que les propongo pues son estos. Del Padre Cimbrón, Misionero del Espíritu Santo. Existen estos libros. Buenas noticias, Camino Espiritual, Pueblo Sacerdotal, ¿qué es la espiritualidad de la cruz? Esos libros. Hay muchos más, pero eso como para empezar, ¿no? Que nos pueden servir, que lo pueden encontrar tal vez en el templo de Huesotitla, tal vez con nuestras madres, por supuesto, en los materiales de difusión de la espiritualidad de la cruz, en el Altillo, por supuesto. Bueno, perdón, y sobre todo en la editorial La Cruz. Ustedes se meten en internet de editorial La Cruz y se venden por internet. O sea, pueden descubrirlo, buscarlo. Del padre Filipón, dominico, muy, como saben, muy unido a la espiritualidad de la cruz, el diario espiritual de una madre de familia, que habla de nuestra madre. Del padre Treviño, Misionero del Espíritu Santo, otro libro, Concepción Cabrera de Armida, por supuesto. Más libros, pues, de Alejandra María Sosa Elízaga, una mexicana que sufrió una conversión, periodista y con una conversión, ustedes la conocen mucho más que yo. Estos libros para orar el Padre Nuestro e ir a misa, ¿para qué? El padre Alfonso Alcalá, fallecido en Casa Conchita hace un par de años. Conchita, cuéntanos tu vida. Y del padre Víctor Manuel Fernández,
el libro de Para librarte de una espiritualidad sin vida. Bueno, pues esto es lo que quería. A ver, voy a dejar de compartir esto. Esto va más lento, perdón. A ver. Nada, que no me funciona esto. Hoy no sé por qué no me funciona. ¿Ya te han dejado de compartir? ¿Ya me ven a mí? ¿Siguen viendo la pantalla? Sí, padre. ¿Siguen viendo? Lo vemos No a sé cómo usted. dejar de compartir esto. Bueno, Yo chicos, lo veo a siento. usted, padre, no veo la pantalla. ¿Eh? Yo lo veo. Ah, muy bien, entonces ya me ven a mí. Bueno, Lo veo pues usted, eso. ajá. Pues esto es lo que quería. ¿Qué les parece?